Muy buenas, muchas gracias por estar acá. Siempre me sorprende que uno empieza a hablar y se hace el silencio. Así que se agradece mucho. Espero que se justifique su silencio y su atención. Lo que se va a justificar es si ven las películas de Gala Hernanda López, que está a mi lado, le damos la bienvenida. Cineasta que hasta ahora ha trabajado con 2 cortos, a mi juicio de los cortos más interesantes que yo he visto recientemente. Es alguien que está interpelando algo de lo que sucede en el mundo contemporáneo, que es una relación entre el orden identitario y la fluidez de los signos que están en Internet, que tiene que ver con una forma de pensar la propia subjetividad desde un punto de vista virtual y que tiene efectos muy concretos en la vida de muchos. No podría pensar, por ejemplo, en lo escandaloso que sucede en mi país si no estuviese este universo que ella retrata desde otra perspectiva, en donde la economía, el no deseo y el deseo, porque también está eso allí presente, constituye una forma de estar en el mundo que en la acción concreta en el mundo da, por ejemplo, que la mayor parte de los que han votado a Milei son incels. Entonces, por las dudas, incels, que es un término extraño, son los que involuntary celibes. Es decir, gente que no tiene sexo porque no sabemos bien por qué. Ella sabe un poco más. Pero eso es lo que ella se ha dedicado a trabajar con muchas imágenes que son apropiadas cinematográficamente. Hay una nueva película que está trabajando y yo creo que son las cineastas. Hay uno en Argentina, se llama Pablo Martín Weber, que son los 2 cineastas que a mí más estoy esperando sus largos. Pablo acaba de hacer un largo, pero la otra sos vos, así que tenés que hacer un largo. Qué bien. Lo estoy escribiendo, lo estoy escribiendo. No, realmente es algo diferente, es entender algo que es muy difícil de entender. Te quería preguntar esto, porque hay algo en tus películas que yo las veo como cine, sin duda alguna, pero puedo imaginar a algún tipo de sujeto purista que tenga un concepto un poco, no sé si vetusto, pero sí rígido respecto de lo que se entiende por cine, puede cuestionar que lo que vos haces es otra cosa, ¿no? Yo no lo veo así, yo creo que son películas que están justamente discutiendo el estatus de las imágenes en el siglo en el que vivimos. Vos trabajás sobre imágenes que no son del cine, pero las apropias de una manera determinada. Entonces te quería preguntar un poco cómo llegás a estas 2 películas, una que tiene que ver con el retrato de estos célibes involuntarios, y por el otro una película que es mucho más compleja quizás, porque tiene que ver con la inmaterialidad misteriosa de la economía, una forma de subjetividad y una forma también de pensar. Así como hay una idea de que en el capitalismo que vivimos es infinita las posibilidades de producción, hay también una secreta utopía misteriosa, utopía entre comillas, de no solo longevidad, sino eternidad en el futuro material, ¿no? Que es lo que vos trabajás en esa película de un modo muy peculiar. Entonces, ¿por qué estas elecciones temáticas? Después vamos a hablar de la forma, pero quiero empezar por ahí. Si no las han visto las películas de ella que están acá, por cierto, en un foco, préstenle atención, porque es entender algo de nuestro tiempo como en pocas veces se puede ver en una película y en tan poco tiempo, que son cortos. Disculpa que sea Son elogioso, cortos. pero no es por No, elogioso, no. es por la urgencia que me da que tus películas existan y se vean. Esa es la verdad. Bueno, muchas gracias. A ver, a mí me surgen varias reflexiones. Primero lo que has dicho de que quizá no es cine para algunos o que es cine hecho con materiales que no tienen una naturaleza cinematográfica. Para mí, precisamente por estar hecho con esas imágenes, casi requiere o necesita más que otro tipo de imágenes que la experiencia de esas imágenes se haga en una sala de cine. A oscuras, con un determinado tamaño de la pantalla, con un visionado colectivo, porque creo que lo que funciona, si es que hay algo que
puede ser interesante en mis películas, es precisamente la remediación, ¿no? O sea, coger ese material que está pensado, producido para existir, para tener una existencia social en Internet, y llevarlo, ¿no? Sacarlo de ese contexto, agenciarlo con otros materiales y generar sentido en la sala de cine, ¿no? Entonces, para mí sí que defendería, como tú, que son películas de cine, en tanto en cuanto en esa remediación se traduce un poco de la información a sentido, ¿no? Una producción de sentido, ¿no? O el hipertexto a texto. Es decir, que en cerrar las posibilidades de Internet en un objeto cerrado, o sea, que no puedes clicar en ningún sitio, no es interactiva la película, sino que genera un camino entre materiales que existen como materiales interactivos, pero les evacúa la interactividad, digamos. En ese texto para mí hay una producción de sentido y que es cinematográfica y que ayuda a pensar el medio de Internet, ¿no? Con los medios del cine, o sea, como con las herramientas del cine. Eso es como un paréntesis. ¿Cómo llegué a esos temas? La primera película, o sea, La mecánica de los fluidos, las películas forman parte de una trilogía que estoy acabando aquí en el que foco. Acá se va a ver 10 minutos de lo nuevo. Sí, ¿no? sí. Que son 3 cortos. Es una trilogía que no tiene nombre, pero que tendría que ponerle un nombre, yo creo, al final. Pero que surgió primero, o sea, surge en realidad de mi trabajo como investigadora en el ámbito académico. Yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre la captura de pantalla en teoría de los medios, y en el marco de esa tesis doctoral sobre la captura de pantalla yo analizo muchas películas contemporáneas de los últimos 15 años, más o menos, documentales, que utilizan capturas de pantalla para producir imágenes, ¿no? Y entonces, en el marco de esa investigación, yo tenía que producir también una película que utilizase capturas de pantalla para reflexionar un poco sobre este nuevo lenguaje en el cine. Y luego ya a nivel mucho más personal, cuando me empecé a plantear temas y qué deseo tenía yo, de qué película tenía un deseo, ¿no? De qué quería hablar, yo en ese momento precisamente pues era una usuaria de las aplicaciones de citas de manera bastante intensa, y tenía como muchas ganas de hablar del diseño de estas aplicaciones, de lo que determinan justamente de una financiarización de las relaciones íntimas afectivas y románticas entre los seres humanos. Y entonces me interesé un poco, o sea, el inicio, el germen es querer hablar de las aplicaciones de citas. A partir de ahí termino encontrando a los incels y a la comunidad incel y queriendo dirigirme a un incel para hablar de las aplicaciones de citas, porque en realidad, si tuviese como que sintetizar un poco qué es la peli, para mí es una carta a un incel en la cual le intento explicar que yo personalmente creo que el problema no somos las mujeres, sino este capitalismo digital en el que, ¿no?, nuestras subjetividades son fabricadas, ¿no?, cada vez más. Y a partir de ahí yo empecé a preguntarme vi que había un terreno fértil para hacer muchas películas, ¿no? O sea, utilizando imágenes de Internet con ese lenguaje y muchas comunidades y muchas subjetividades que yo llamo computacionales, porque un poco la hipótesis es que son subjetividades que surgen de esta exposición a los algoritmos y a las aplicaciones, etcétera, o al menos modos de subjetivación, no sé si subjetividades, pero... Modo de subjetivación. Sí. Es más preciso. Sí. Y entonces, a partir de ahí, pues se me ocurre la idea de hacer una trilogía y de empezar a explorar pues estos temas que están un poco la intersección entre las nuevas tecnologías, la masculinidad, porque al final los 3 personajes protagonistas de las 3 películas son hombres. Un poco el hilo conductor que las conecta entre sí, yo creo que es un interés que yo tengo hacia cómo estas nuevas subjetividades masculinas, pero que también tienen mucho que ver con lo digital, tienen una dificultad, se caracterizan por una fantasía de omnipotencia y una dificultad para lidiar con la fricción con la realidad y con los límites, ¿no? O sea, una especie de imaginario de control total sobre lo real y una dificultad para aceptar la frustración, ¿no? Eso se ve bien, digamos, si uno lo piensa justamente,
querría ver la tercera terminada, no los 10 minutos solamente. Pero cuando uno piensa de la primera a la segunda, digamos, es un gran tratado sobre economía libidinal del siglo XXI, ¿no? Porque empieza estrictamente con la cuestión del deseo sin deseo. Luego entramos a una dimensión del deseo de los hombres sin deseo, pero el deseo se sublima en una forma de la economía y una forma de eternidad física, como fantasía. La idea, digamos, quien inventa las criptomonedas, creer, o la persona que estuvo ligada a la criptomoneda, cree que puede vivir por siempre si hay un avance en el futuro. Pero hay una idea también de la economía como un paraíso. Es muy raro, digamos, tu película trabaja sobre un imaginario que yo creo que es la fuerza de las nuevas derechas actuales, el sustrato que están detrás de esas fantasías que mueven a esos sujetos a despertar pasiones que son muy llamativas y que para mí, lo voy a decir bestialmente, es por falta de sexo, literalmente. No, es literalmente así. Hay algo ahí que uno puede remitirse incluso a las viejas tesis de Wilhelm Reich, en función de Reich cuando pensaba que, lo voy a poner también de un modo casi menor, a falta de una vida sexual óptima, la apelación y la atracción y la seducción del fascismo es posible, ¿no? En la década del 30, 40, él empieza a pensar en eso, que pasó algo de eso. Yo veía tu película y la he tratado en un curso que doy, y era imposible no pensar los jóvenes que han votado fanáticamente a Milei. Podrían ser protagonistas de la mecánica de los fluidos, todos ellos juntos. No sé cómo ves esto. La cuestión del deseo, sí. Porque hay una cosa que va de la primera a la segunda. La primera está más centrada en el sexo y en la cuestión masculina. Sí, de manera más literal. Más literal. La segunda pasa de ahí a una dimensión económica, secretamente económica y secretamente una suerte de eternidad, ¿no? o de una vida eterna, pero una vida eterna no en el cielo, sino en la materia misma, con una idea de la economía. Todas estas personas tienen una especie de fantasía de trabajar muy poco y ya ser millonarios, ¿no? O sea, no sé si entendés Sí. Pues estás trabajando con la materia más fina, casi microscópica, de una forma de vivir en el día de hoy, que yo no lo vi en ninguna otra película, excepto de este muchacho Pablo Weber, pero vamos, es para otra ocasión eso. ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo, o sea, no sé si veo tanto, o sea, obviamente lo que el denominador común entre Milei o populismos así como es el anarcocapitalismo, ¿no? O sea, eso está en la segunda, ¿no? Eso está en la segunda. Los extropianos eran anarcocapitalistas. Los cypherpunks, o sea, la comunidad en la que se inventó el Bitcoin y las primeras criptomonedas, eran anarcocapitalistas, y yo creo que ahí lo que, una vez más, ¿no?, ligándolo con la cuestión quizá del deseo o con una especie de es que también creo que hay un tema que es el tema de la impotencia. Ok, vamos por ¿no? ahí. O sea, el tema de la impotencia, que es esta fantasía de omnipotencia. En realidad es un mecanismo de defensa frente a una sensación de impotencia. O sea, el sujeto se siente privado cada vez más por una precarización, ¿no? De su capacidad de actuar en el mundo, una especie de cansancio también producido por el capitalismo digital, y la reacción para protegerse, la psique, ¿no? Para protegerse de esa intemperie, porque es muy doloroso, ¿no? Esa desorientación existencial genera esa fantasía de omnipotencia, ¿no? Y entonces ahí, en el anarcocapitalismo, o sea, lo que pasaba, ¿no?, con los extropianos y con esta idea de eliminar al Estado, de eliminar al padre Estado, que es el intermediario, ¿no?, que gestiona la economía o que tiene la potestad de imprimir billetes, por lo tanto, tiene un impacto en la inflación, etc. O sea, esta idea del libre mercado completamente salvaje, creo que tiene que ver con esta fantasía de adueñarse de tener una agencia sobre la realidad y sobre su vida y sobre su futuro, que cada vez, casi cuanto menos agencia tenemos o cuanto más vemos deteriorada o minada por
derivas autoritarias también, por cómo la democracia está fracasando en el capitalismo, es decir, por promesas que la democracia no ha cumplido a la hora de dar a los ciudadanos una capacidad de acción política sobre la realidad. En esos fracasos de la democracia acaban alimentando... el que acaba pagando la factura, digamos, es el Estado y es la socialdemocracia con el estado de bienestar, etcétera, ¿no? O sea, no sé dónde está todo eso ahí, cómo se configura. Suena como si estuviéramos hablando de política, pero no, está muy bien. De hecho, se habla muy poco de política a veces. Pero creo que hay algo que la impotencia. Sí, eso es importante. Sí, con eso. Bueno, es el fantasma también de la masculinidad, ¿no? Imagino Sí, pero es un fantasma. Lo interesante es el salto que tiene. Se ve muy bien si uno ve las dos películas. Por eso yo insisto en ese sentido. Si uno ve una y inmediatamente ve la otra, puedes hacer las relaciones entre la impotencia y la economía. Y una forma peculiar de entenderse como potente en función de una capacidad de riqueza inmediata. Bueno, es una relación pornográfica con el mercado financiero, es decir, eliminar los intermediarios. Es entrar como una especie de simbiosis extrañísima con el mercado, o sea, como si tú y el mercado fueseis una sola cosa, ¿no? Con lo que eso implica también de shot como de adrenalina, ¿no? Porque las criptomonedas tienen algo, son tan volátiles, o sea, el valor del Bitcoin, bueno, ahora menos, ahora está bastante estable porque ha ganado Trump y ahora el Bitcoin cuesta 80.000 euros, pero hay algo también, yo creo, de gamification, o sea, como de ludificación de la economía en las cripto, por su volatilidad. Que hace que también funcione como una especie de shot, casi de droga, ¿no? Como acabo de ganar 20.000 euros, ¿no? que es un poco que en realidad es lo que se les critica a las criptomonedas, es esa volatilidad, ¿no? Pero que creo que hay algo que en el mundo acelerado y como dopamínico en el que vivimos, que es atractivo, ¿no? Para la gente, esta idea de cuanto más a riesgo, asumir riesgos, ¿no? Cuanto más a riesgo, por lo volátil del activo financiero, más puedo ganar, también más puedo perder, pero más puedo ganar, ergo, esta cosa omnipotente y demiúrgica, ¿no? Este deseo puede verse, que no es deseo, que es pulsión o que es impulsión, es otra cosa. Es verdad que ahí hay un desierto del deseo total y creo que las dos películas van de eso, sí. Ahora, todo esto me parece una conceptualización de peso. Uno se puede decir, ¿de qué está hablando esta señorita con este señor? Señorita y señor. Lo extraordinario es que se ve, no se dice, o en parte lo que se dice en cosas, pero se ve a través de imágenes. Y yo creo que esa es la fuerza de la película. Y además no podría no ser de otra manera que es apropiándose de cierta estética de ese universo, ¿no? Que es lo que vos haces, pues vas apropiándote de imágenes y sobre eso vas trabajando sobre una narración, sobre todo en la segunda, que hay una voz en off, que sobre esa voz en off hay un diálogo entre una mujer y un universo que hay allí, y eso también... Bueno. Creo que en la segunda también hay un tema del que no estamos hablando, que es el tema del futuro o de la utopía. Bueno, lo dijimos un poco. Que para mí es muy central, pero una utopía casi como despolitizadora, o sea, que no funciona, que no tiene fuerza política. Es una utopía sin comunidad. Sin comunidad, efectivamente, porque efectivamente el anarcocapitalismo y este tipo de eliminar intermediarios, en realidad lo que estás eliminando, lo que está pasando allí es un adelgazamiento del espacio público, de la red pública, o sea, un espacio de lo común, en favor de una privatización total y de una especie de autarquía del individuo, ¿no? Existe el individuo y el mercado, y no hay un sitio
No hay un espacio común. Pero hay algo del orden de la religión con el mercado. O sea, Sí, como si fuera completamente. digamos, un telos, ¿no? Donde uno llega y se disuelve en el mercado, en Hay última una, instancia. sí. Porque eso es lo que tu película muestra, en cierta medida. Y con la tecnología, o sea, creo que hay como el tecnocapitalismo, ¿no? O sea, Sí, la, sí. la conjunción de la tecnología y el capitalismo, que es un poco el mercado de las criptomonedas, ¿no? Es lo que es las criptomonedas nacieron en esa intersección entre las finanzas y la tecnología, ¿no? La tech y la fintech se llama concretamente. Ahí hay algo místico, ahí hay algo de elevación espiritual, bueno, espiritual, y está muy claro en muchísimas... Es muy evidente y es explícito, quiero decir. Y están los textos canónicos, que vos los citás un poquito. ¿No? Hay uno nuevo que es Ofuscación, no sé si lo leíste. No. Escribe el mismo que el que vos citás, que es el libro... Finn Branton. Sí, Ajá. es Finn Branton con una mujer que enseñan, es un diccionario de cómo ofuscar al mundo, a la sociedad civil, todas las cosas que tenés que hacer. Es muy impresionante leer eso, porque primero tiene una seducción para las modulaciones de la subjetividad contemporánea juvenil, sobre todo, que eso explica, por ejemplo, las adiciones. Hay una adicción en Argentina, por ejemplo, de chicos, adolescentes y más chicos que preadolescentes jugando digitalmente, apostando como si uno va a un casino, ¿no? Es todo un tema de discusión. Que tiene que ver con la ludificación también. Sí, y con... Yo creo que ahí hay otro tema también, que es, al menos en Europa o en España, ¿no? Que es lo que yo conozco mejor. Yo creo que hubo un antes y un después con la crisis de 2008 en España y en Europa. Un mundo post-crisis de 2008 en el cual ahí se abrió una brecha de confianza en el Estado. Se abrió una brecha de confianza en el Estado, se abrió una brecha de confianza con los bancos, y la generación post-2008, que el protagonista de la tercera película nació en 2001, o sea, él tenía 7 años, él no recuerda nada de la crisis y sin embargo está completamente determinado por ella. ¿Y quién es? Y su subjetividad es un producto directo del periodo post-2008. Pero él no lo sabe porque no recuerda nada. Y teníamos conversaciones muy interesantes donde yo le preguntaba, ¿pero tú te acuerdas de la crisis? ¿Tú te acuerdas? Porque yo sí recuerdo. O sea, yo recuerdo que tenía 18 años y yo veía en la tele cada día las fechas, los datos del paro en España. Y veía en la tele las colas del paro y veía cómo todo lo que a mí se me había vendido como un mundo en el que pues ibas a la universidad, estudiabas, tenías acceso a la vivienda, acceso al mercado laboral, etcétera, poco a poco se iba destruyendo delante de mis ojos cada día en el telediario y empezabas a estar desencantada, empezabas a no creerte lo que te habían dicho tus profesores, tus padres, ¿no? O sea, y creo que ahí se abrió una brecha que es la que han venido, y bueno, al año siguiente se inventó el Bitcoin. Quiero decir, hay una correlación directa con esto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que viene a suplir el Bitcoin con su transparencia y con su, ¿no? Esta idea de la transparencia en realidad es necesaria porque no nos fiamos de nadie. Ergo, si lo que domina las relaciones humanas y sociales es la sospecha, entonces necesitas transparencia, ¿no? Entonces necesitas... Claro, absolutamente. Claro. Está muy bien la tesis. Claro, pero entonces lo que dicen, ¿no? Los que defienden el Bitcoin, ¿no? Es que es la transparencia absoluta, las criptomonedas no se pueden, y a la vez no puedes, la untraceability, no puedes traquear porque es anónimo y tal. Bueno, pero... el libro que te contaba de Ofuscación, gran parte se le dedica a cómo obstaculizar todo el tipo de traqueos, ¿no? de seguir los movimientos del capital, pero también los propios, ¿no? Es decir, que uno sea absolutamente inhallable. Como con la vigilancia digital. Ajá. O sea, ahí aparece esa dimensión, que es muy atractiva, porque por momentos son formas de inversión de ciertos signos que eran de otro orden político. Claro. Caso libertario, digamos, por eso de pronto hay apropiaciones rarísimas
de un filósofo como Foucault, por ejemplo, en esos universos. ¿Ah, sí? Sí, es muy raro lo que te pasa. Ah. Sí, no importa. Hablemos más del orden de cómo pensás las películas formalmente, que eso es interesante. O sea, ¿por qué las pantallas divididas? Eh, Sí, la pantalla dividida para mí era como, bueno, la peli yo la pensé mucho como con conceptos, Estamos hablando de la segunda, que sí, toma el título de un hermoso tema de David Bowie, que que ella lo va a sí. pronunciar mejor que yo. For here Sí. I am sitting, y vos seguís. For here am I sitting in a tin can far above the world. Es un título muy largo. Aquí estoy sentado en una lata por encima del mundo. Y esta peli es una peli a doble pantalla porque yo pensé la película a partir de... O sea, la película nace a partir de la lectura del libro de Finn Branton, pero sobre todo del concepto de animación suspendida, ¿no? Y esta idea de la suspensión y de la dicotomía, un poco suspensión, caída libre. Empieza así la película, ¿no? Empieza con caídas en el vacío, sí, como con saltos al vacío, y acaba con saltos al vacío, y está poblada de imágenes de suspensión y caídas, ¿no? Eso es como que para mí era un poco esta idea también de los mercados financieros o de los mercados de las criptomonedas, ¿no? Que van para arriba, para abajo, ¿no? Y tú tienes que saber cuándo entrar, Y salir. casi como surfeando olas, ¿no? Un poco, o como una pluma. Yo me imaginaba siempre una pluma flotando en el viento, con esa volatilidad, ¿no? Que tiene el Bitcoin, que puede dar unos saltos brutales, o sea, en cuestión de minutos a veces. Entonces yo como empecé a pensar la peli desde conceptos así como muy binarios, casi como una especie de armonía de los contrarios, ¿no? Como de animación, o sea, suspensión y caída, tecnooptimismo y tecnopesimismo un poco, porque es masculino-femenino, ¿no? O sea, los dos personajes que hay en la película son también contrarios de alguna manera a nivel identitario, ¿no? Está Hal Finney, que es un hombre que pertenece a una cierta generación que para mí representa un poco la generación de mis padres, ¿no? Un poco los boomers. Y está la voz en off, que es una chica joven, que es mujer, que pertenece a una generación más joven. Entonces, toda la peli como que se fue construyendo así, y yo creo que me interesaba explorar un poco la disonancia cognitiva, que creo que está en el corazón del capitalismo digital, que es esta idea, ¿no? de ser muy conscientes del desastre inminente, porque yo creo que esa es el elefante en la habitación. O sea, pero que nos atraviesa a todos, la izquierda también. Es decir, es lo que dice Mark Fisher, o sea, nuestras ideas dicen que queremos el fin del capitalismo, pero a nivel libidinal queremos vivir una vida capitalista. Entonces, para mí, o sea, el deseo, o sea, quiero decir que hay algo ahí que es esta idea de si seguimos así, sabemos que estamos abocados a la catástrofe, y sin embargo no podemos parar, y de hecho no hacemos nada para parar, o hacemos muy poco, es ridículo lo que hacemos, ¿no? Es como si hay un incendio gigante y echas 3 gotas de agua, quiero decir, no. Entonces ahí en esa disonancia cognitiva, que creo que produce muchísima angustia, muchísima depresión, muchísima ansiedad y síntomas psíquicos, ¿no? que tenemos todos hoy en día, o que son epidemias casi, me interesaba que la película jugase, ¿no? Un poco a generar esa tensión entre dos imágenes y cómo la una resignifica a la otra, y cómo el propio espectador le cuesta, ¿no? seguir la peli. Yo creo que la peli es muy densa porque tienes información visual en las dos pantallas, a veces tienes texto encima y tienes la voz en off. Entonces, y a veces incluso tienes varias voces hablando a la vez, o sea, entonces yo quería como que la peli estuviese muy saturada, precisamente para generar un poco esa angustia, ¿no? No, y por otro lado está bien que suceda así, porque hay un gran problema para mí dentro de la relación con las imágenes, que es la incapacidad de concentrarse con las imágenes. Tu película, si no, uno no se concentra, no la puede ver. Y eso está bien en otro sentido. En ese sentido también una contrahegemonía de las relaciones que tenemos con las imágenes, que son de fluidez constante, sustitución inmediata y olvido por consecuencia. Tenemos que dejar. Pero lo único que te quiero decir es que te agradezco que hayas estado acá. Yo estaría 6 horas más hablando, porque es un tema para mí central. Sí. Y lo que es extraordinario, que esto que tiene una dimensión abstracta, hiperconceptual, en la película se entiende viéndola, ¿no? Uno puede intuir algo de
Ahora ha dado la sensación de que es como un No, tratado no, es un tratado. de filosofía, de No. economía, no, o sea, no, bueno, no sé, Pero hay lleva una hacia trama. eso, lleva hacia eso y a una angustia también, ¿no? Sí, Veremos la tercera, yo la espero con muchas ganas. te la mandaré. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Roger. Y ahora viene alguien que es quien quiero muchísimo en unos minutos, que parece que está lejos de este mundo y sin embargo no. Ya veremos por qué.